Bueno, Juan, listo. Hola, bueno, los quiero saludar el día de hoy, bueno, en esta noche de hoy. Gracias por conectarse con nosotros. Les cuento que tengo hoy un invitado muy especial. Él se llama Juan Cañas. De hecho, fue un compañero mío de la universidad y es muy grato verlo por acá ya compartiendo otros espacios desde otros perfiles. Juan, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación y por contarnos hoy un poquito sobre ti. Kate, a vos muchas gracias por abrir el espacio. Este espacio hace que nuestro gremio tenga un poco mejor de comunicación. Nos nutrimos todos juntos y empezamos a compartir nuevos espacios quienes nos encontramos en el proceso de formación. Así es. Bueno, Juan, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito sobre ti, dónde trabajas, dónde estudiaste. Mi nombre es Juan Diego Cañas. Yo estudié en la María Cano, en la sede de Medellín. Trabajo actualmente en Atlético Nacional, en las divisiones formativas, encargado de la sub-20 y estructurando un proceso o mejor un proyecto de el componente coordinativo y motriz de todas las divisiones formativas, de manera que me apasiona mucho todo lo que es el alto rendimiento orientado hacia las mejoras del desempeño y la disminución del riesgo lesional, y me encanta el dolor crónico también, todo lo que hay detrás del dolor crónico, de cómo el sistema musculoesquelético se organiza para tener un mejor desempeño en el día a día, y los motivos del dolor, que son dos temas que están bien relacionados. Y bueno, pues uno siempre tiene articulaciones entre las preferencias, y a mí personalmente el rebelde hombro me ha atraído siempre porque yo tengo mis antecedentes, y eso empezó a marcar una historia que me llevó a explorarlo un poquito. Esa es la historia del Ah, hombro. con razón, claro, mira, desde ahí viene todo. Así es. Y bueno, ¿y qué has encontrado en esta investigación del hombro a raíz desde tus dolencias? Pues Kate, mi historia es luxación recidivante. Mi problema siempre ha sido la inestabilidad. No tuve muy buena atención, por motivos que pues se me escapan a mí. Yo era muy pelado y no tenía idea de cuál era el protocolo de pasar por ortopedia, remisión a fisioterapia y demás, de modo que con el paso del tiempo fui mejorando, especialmente cuando empecé a estudiar fisioterapia. El hombro es una articulación supremamente curiosa, porque a pesar de tener la mejor movilidad del cuerpo humano, la única articulación comparable sería la coxofemoral en la cadera, que sería una articulación con las mismas características, pero la cadera trabaja en compresión, el hombro trabaja en suspensión, y eso es lo que nos permite atrapar con nuestras manos y manipular todo tipo de objetos. El gran asunto es que el hombro sacrifica esa movilidad por su estabilidad. Es una articulación demasiado inestable, y esa sensación de inestabilidad genera peligro e incertidumbre. Y el peligro y la incertidumbre, el cuerpo los traduce en dolor, que es el único lenguaje que tiene el cuerpo para tratar de decirnos, hey, cuidado, que hay condiciones que pueden mejorar. Eso que ¿Cuáles acá condiciones? pasa algo. Acá pasa algo. Ahora, ¿qué condiciones pueden mejorar, Kate? Un montón, porque el hombro no es solamente la glenohumeral, sino que es todo un complejo articular, y ese complejo articular es interdependiente, no obedece una sola causa, sino que es un amplio espectro que hay que explorar con mucho detalle. Y eso es lo interesante del hombro, que a pesar de ser incomprendido, se deja de descifrar si se mira con buenos ojos. Excelente. Entonces, esto te ha ayudado a la recuperación de tu lesión o a verlo Sí, desde otro panorama. sí, por lo menos ya es un rebelde con causa, ya se sabe más o menos cuáles son los factores que ayudan a que esté mejor, y puede uno detectar estos detallitos que yo llamo contribuyentes. Es mejor verlo en términos de contribuyentes para no quedarse solamente viendo una región dolorosa, sino toda una familia y todo un conjunto de condiciones que son las que hacen el hombro ser tan especial.
Excelente. Bueno, de hecho les quiero contar que Juan nos va a estar acompañando el día sábado en nuestro workshop de intervención del complejo articular del hombro. Va a ser a través de la misma plataforma de Zoom donde nos va a estar compartiendo todo su conocimiento. Juan, cuéntanos un poquito de qué vamos a ver el sábado, porfa. Claro. Kate, el sábado vamos a tener un espacio, en principio, planeado o establecido para 4 horas. Más que 4 horas, son 4 bloques. La intención es tener la oportunidad de que el tema tratado o abordado en el bloque sea transmitido con total claridad, de modo que el asunto del afán lo dejaremos para después. En un primer momento, aclararemos o haremos referencia a todo ese marco de referencia, a todo ese marco de conceptos que nos hacen estructurar el modo de pensar. Es en sí mismo una recontextualización en términos de dolor, en términos de cómo el movimiento se organiza a partir del sistema nervioso, cómo el sistema musculoesquelético tiene unos componentes y cada uno de esos componentes responde a un tipo de estímulos que tienen un propósito y tienen un fin. De manera que abordaremos el cuerpo humano no como un sistema mecánico, sino como un sistema biológico y priorizaremos el discurso en la teoría de los sistemas dinámicos. Todos podemos movernos de un modo particular y aún así ser eficientes. Y es el secreto del hombro, que requiere mucha más posibilidad y recursos que le ofrezcan posibilidades de movimiento, más que buscar simetría o buscar que funcione de una manera totalmente enmarcada o determinada. En ese primer bloque haremos también repaso de anatomía y biomecánica. En el segundo hablaremos de valoración funcional, valoración con contexto, basada en la modificación de síntomas, y luego retroalimentaremos ese segundo bloque con todo el componente miofacial, dando un recorrido por cómo funcionan los receptores, qué tipo de receptores hay dentro de la red del tejido conectivo y cómo podemos aplicar estímulos altamente específicos. En el tercero nos ocuparemos de todo el componente articular, veremos cuáles son los conceptos de manipulación articular para elegir con criterio las técnicas empleadas para recuperar rango, para disponer del rango de movimiento, teniendo control sobre todo el rango disponible. Y por último, ocuparemos el momento, el cuarto momento, en todo el componente muscular o activo. Entonces damos un recorrido por las generalidades, por la valoración y el componente miofacial, todo el componente articular y todo el componente activo, el componente muscular. De modo que tendríamos una amplia gama de herramientas y de conceptos para hacer una intervención que sea multidimensional y poder comprender el hombro, no desde la patología regional, sino toda la disfunción neuromuscular que está detrás de ese síntoma. Excelente, no, y qué rico. Mira, vamos a tener 4 horas donde nos vas a estar compartiendo todo esto que has ido aprendiendo en el transcurso de los años. Entonces, ya saben, a todos los que estén interesados, nos pueden escribir un mensaje en privado que con gusto les vamos a brindar toda la información para que no se pierdan de esta certificación que seguro les va a encantar. Bueno, Juan, por acá te saludan, te dicen que un tema muy interesante, que qué bueno verte, qué bueno escucharte. Ya tienes muchos admiradores. Muchas gracias a ellos. Saludos de vuelta. Bueno, Juan, ¿y qué nos puedes contar un poco más acerca del hombro? ¿Cuáles pueden ser las causas por las que se desarrollen ciertas patologías? Kate, el hombro tiene un amplio espectro de situaciones. Incluso hay estudios recientes que relacionan la patología o sintomatología en el complejo articular del hombro con unos eventos que son un poco emocionales, de modo que la patología regional o el complejo articular del hombro muchas veces también trasciende a otros campos. Obviamente nuestro análisis es muy musculoesquelético, muy comprensivo, empleando la biomecánica no para juzgar, sino para utilizarla y configurar los ejercicios y las estrategias para robustecer el sistema. En ningún momento tratamos de categorizar la patología del hombro
con un diagnóstico ortopédico, porque ese grado de competencia ya lo tienen ellos. Nosotros más bien enmarcamos todos esos hallazgos, como lo hablábamos, del componente miofacial, articular, muscular y neuromuscular, para tener a partir de ellos mismos las estrategias de tratamiento para poder abordarlo según sus necesidades. Entonces, es el modo de ver las cosas y la propuesta que tenemos para este próximo sábado de abordar el cuerpo humano en términos de movimiento como un sistema que es dinámico y que es, puedo hacer una analogía, como una planta. Las plantas, si se marchitan, no se debe a ella misma, más bien se debe a las condiciones que tiene a su alrededor, la cantidad de luz o de sol que tiene, y si se mantienen sus raíces con buena agua. Sucede exactamente igual. Si el hombro fuera una planta, las condiciones mecánicas necesarias que debería tener es contar con una buena amplitud de movimiento, pero que esa amplitud de movimiento sea respaldada por un buen control neuromuscular. De manera que pasando por la articulación escapulotorácica, que debe bascular adecuadamente mientras se flexiona o se abduce el hombro, debe haber en la glenohumeral una buena artrocinemática que permita que el movimiento sea seguro. Entonces, es un poco de lo que vamos a ver el sábado, Kat. Juan, ¿y tú por qué crees que hay profesionales que dicen que el hombro es una articulación un poco difícil de tratar, de abordar, que se les dificulta? Fíjate, nuestra cultura muchas veces, o el modo de orar de nosotros, los terapeutas, es muy regional. Es decir, que siempre acudimos a la estructura sintomática, porque tenemos la falsa creencia de que la proporción del daño es equivalente a la intensidad del dolor que se siente, y son variables que no son dependientes. Cuando duele mucho no quiere decir que hay daño, porque el dolor funciona más como un protector, de manera que la estructura sintomática puede ser todo menos la causante del síntoma que se desarrolla, porque es un sistema de alarma, es solamente un aviso que nos dice, aquí hay algo que puede mejorar, aquí hay algo que puede mejorar. Para poner un ejemplo breve, supongamos que hay una voleibolista, el gesto del voleibol incluye un patrón de extensión torácica más rotación y rotación externa del hombro. En caso de que no se cuente con la extensión torácica suficiente, tendrá que forzar su hombro a una excesiva rotación externa. Y si a pesar de eso, o sumado a eso, no cuenta con una laxitud suficiente en la cápsula anterior, probablemente vaya a sufrir las consecuencias y termine con una capsulitis, una tendinopatía bicipital y demás. Entonces se trata de comprender el amplio espectro. Es muy compleja, Kate, es muy complejo el hombro en un sentido un poco absoluto, pero no lo podemos reducir a que el dolor de hombro tiene dificultades para uno encontrar sus causas. Más bien conviene ahondar en esos motivos e interpretar la complejidad anatómica del hombro como una virtud, porque uno tiene un montón de estructuras para potenciar, un montón de estructuras para potenciar. Juan, y nosotros como profesionales, ¿cuáles serían los objetivos principales al momento de abordar un hombro? Que tú digas, Kate, bueno, tengo que tener en claro estos pasos esencialmente cuando veo al paciente por primera vez. a mí me parece supremamente importante conocer la historia. Primero, conocer la historia porque todos los hallazgos físicos o hallazgos mecánicos adquieren sentido en la medida que vos y yo como terapeutas le damos contexto. Es decir, que el tenista y el voleibolista pueden compartir ciertos objetivos de tratamiento, pero la señora que es ama de casa o quien trabaja en una oficina ciertamente tiene otros objetivos diferentes, porque sus demandas diarias son distintas e igualmente su capacidad debería responder
a esas demandas. Cuando las demandas son excesivas en relación a la capacidad que vos tenés, se va a encender una alarma. Esa alarma se llama dolor, por motivo por el cual para el primer par de personajes, voleibolista y tenista, y para quien trabaja en oficina, eh, es muy diferente todo el abordaje y la valoración. De modo que eso te lo puedo responder, Kate, con contexto. Lo más importante es hacer una buena lectura contextualizada para luego poder individualizar y diseñar estrategias específicas. Y esto parte de una valoración. Ahora, ¿qué tipo de valoración? Es cierto que nosotros recibimos remisión por ortopedia, que son evaluados a través de test ortopédicos clínicos que dan un diagnóstico que es ortopédico. Sin embargo, no siempre, Kate, ese diagnóstico nos orienta al tratamiento. Con esto quiero decir que si uno tiene una tendinopatía del supraespinoso o si tiene un pinzamiento subacromial, eso no nos guía al tratamiento. En nuestros términos y la intención que tenemos para el día sábado es enmarcar esa patología en términos de contribuyentes, de manera que en lugar de simplemente llamarlo tendinopatía del supraespinoso, podamos decir que tiene un déficit en la movilidad de la columna torácica, que tiene un déficit en la rotación externa, tensión en la cápsula posterior inferior, acortamiento del dorsal ancho y pectoral mayor, e insuficiencia del serrato anterior. Entonces, mira que cada uno de esos hallazgos se convierte fácilmente en ejercicios. De manera que si vos me remitís a mí un paciente con una historia como esa, ciertamente podemos tener un poco más de adherencia entre profesionales y el paciente puede entender igualmente cuáles condiciones, cuáles situaciones o cuáles cambios en hábitos así de pequeños pueden hacer la diferencia para cuando ya esté en un proceso, digamos, independiente de mantenimiento, cuando los síntomas ya no estén. Genial. Bueno, por acá nos dicen, nuestro cuerpo es lo más sabio que hay, nos alerta de todas las dolencias existentes. Sabias palabras nos dijeron. Bueno, Juan, Sí, yo estoy de acuerdo. completamente. Tenemos un sistema eh, de alarma, un sistema de protección, un indicador biológico que se llama dolor. En condiciones agudas funciona bien CATE porque nos protege de una lesión estructural real, de rompernos el tejido. Pero cuando se extiende su acción en el tiempo, tenemos un gran problema porque el dolor es incómodo. Ahora, hay muchas estrategias que podemos utilizar para disminuir el umbral de vigilancia que tiene el sistema del dolor. Eso sería lo que vamos a abordar el sábado en todos los módulos, en todos los bloques, en términos de estrategias para desensibilizar el sistema. Es decir, generar analgesia primero para después reeducar. En este paso ya limitamos, reducimos el dolor y en este paso reeducamos el sistema para robustecerlo de manera que tolere mejor las demandas que se le imponen en el día a día, sea cual sea la persona, porque recordemos que la valoración está hecha a la medida del individuo que entre por la puerta. Así es, y a su entorno también en el cual se desarrolla, a sus actividades de la vida diaria. Exactamente. Juan, y la pregunta millonaria, ¿cuánto tiempo tardaría una recuperación de una patología de hombro? Esa sí es que es una pregunta millonaria Lo sé, y el que la responda que nos seguramente cuente. se gana un problema. Fíjate, la rehabilitación, al igual que el análisis inicial o la valoración, es contexto dependiente. Depende de las condiciones mecánicas que tenga de base, de cómo el cuerpo interactúe con el dolor, porque sabemos que el dolor es un fenómeno perceptual muy complejo y en muchos casos, en estadios crónicos especialmente, tiende a comprometer también la corteza, que sería el fenómeno de sensibilización central. No pasa a ser solo un asunto estructural, sino que tiene un componente neural, que es todo este tema de las neurofirmas y demás. Entonces, la rehabilitación tarda
eh, el tiempo que el cuerpo se tome en asumir ciertos estímulos como propios para poder construir la base de recursos disponibles. Igual, Kate, hay diferentes tipos de tejidos. El tejido conectivo se modifica constantemente, pero no es que en 2 semanas vas a tener tu cápsula súper suelta, no vas a tener todos esos tejidos como vos querés. Y el músculo igualmente, más que ser solamente un transmisor de fuerza, es el receptor de estímulos para modificar el modo como actúa. De manera que toda esa musculatura estabilizadora primero debe aprender a trabajar solita y después integrarse en un esquema, porque lo que es una completa locura. Son 5 articulaciones trabajando en conjunto para garantizar la función del miembro superior. De modo que hay que descomponerlo para poder analizar bien cómo es que es este asunto de la rehabilitación y poder atreverse algún día a ponerle fechas y límites a esto. Sí, así es. Juan, entonces tú estás de acuerdo en trabajar de manera aislada toda la musculatura como tal del hombro y ya después llegar a un objetivo donde la unamos como tal. Fíjate, el sistema nervioso es supremamente cómodo. Lo que menos le gaste energía y menos riesgo le genere, mucho mejor. Y como estamos tratando con un sistema de alarma, que lo que busca es detectar peligros para avisarnos, cuanto más progresivos y sutiles seamos, mucho mejor va a ser esa reeducación. Básicamente es tratar de conversar un poco con el sistema nervioso para darle motivos sólidos para que no aumente ese umbral de protección. Entonces, la respuesta es sí, sí conviene aislarlos, pero solo en estadios iniciales. Es como garantizar de que cada uno de los dedos de mi mano tenga suficiente fuerza para hacer su aporte por sí solo, para luego venir entre todos a garantizar lo que es la prevención, ¿cierto? Entonces es aislarlos para luego incluirlos e integrarlos en esquemas un poco más globales y coordinativos, como sucede en el deporte, en los lanzadores y en la misma vida diaria, desde tomar una olla hasta levantar una pesa. Así es, bueno, Juan, no, qué gusto haberte saludado, haber conocido un poco de ti, que todos los que se conectaron de nosotros también conozcan más de ti, y invitarlos enormemente al sábado que vamos a tener el workshop de la intervención del complejo articular del hombro y qué alegría que vas a estar con nosotros. Ay, Juan, Muchas gracias a vos, Kat. antes de terminar, por acá tenemos otra preguntita. ¿Qué piensas del trabajo por cadenas musculares? Fundamental. Me parece excelente, muy buena pregunta. Creo que esa es la fase inmediatamente posterior a la que nos estás planteando vos, Katy. Hacer un reclutamiento analítico, tratar de aislar un poco la musculatura para garantizar la participación de ese músculo, de que sea competente y luego ponerlo en el esquema de movimiento. Entonces, uno se imagina el complejo articular del hombro es solamente este segmento del miembro superior, la cintura escapular, pero trasciende mucho más que eso, porque la cintura escapular y la cintura pélvica se complementan y están interconectadas por medio de los sistemas cruzados del tronco. Y hay un concepto muy interesante que lo vamos a ver, que se llama, es el concepto de la interdependencia entre segmentos corporales, de manera que cintura pélvica y cintura escapular se apoyan y se respaldan y muchas veces trabajar el cuarto inferior del cuerpo tiene repercusiones muy positivas sobre la cintura escapular y las condiciones mecánicas del hombro propiamente dicho. Entonces, trabajar por cadenas, especialmente en alto rendimiento o en usuarios donde las demandas sean altas, es algo que nadie debería obviar. Hay que llevar a la máxima expresión la capacidad y cuanto más integrada, muchísimo, muchísimo mejor. Excelente, muchas gracias. Bueno, Juan, que descanses y nos vemos el día sábado. Y a todos los que se conectaron con nosotros también, muchas gracias.
tuviste muchas manitos arriba, dicen que es súper interesante el tema, que es el pan día a día de nosotros los profesionales como tal. Sí, Kate, y te voy a dar un último dato para motivarlos a todos a que se animen y participen. El workshop planteado en 4 módulos, como lo hablamos en principio, está diseñado para ir haciendo una construcción desde que el paciente llega y qué podemos evaluar cuando el paciente está en camilla y qué estrategias podemos utilizar desde la terapia miofacial, desde la manipulación articular para desensibilizar y luego reeducar. Vamos a hacer partes prácticas en vivo y complementamos esas estrategias que yo les ofrezco con algunos videos que hacen parte de sus memorias para que de esta manera puedan utilizar sus manos, pero luego puedan utilizar un bastón, una pelota, una banda y todo ese montón de herramientas que seguramente tenemos dentro de nuestro repertorio de opciones. Entonces, hay que añadirle herramientas a la capacidad que uno tiene. Las manos son supremamente útiles y las vamos a usar bastante, pero también deben descansar. De manera que a medida que avancen módulo tras módulo, pasando por lo miofacial, articular y muscular, vamos a completar un esquema de intervención muy interesante que con seguridad van a dejar para todos ustedes una enseñanza y un aprendizaje muy significativo. Yo los motivo a que despierten su curiosidad y se nos unan en esta experiencia educativa que vamos a emprender. Así es, bueno, ya saben, están todos invitados y qué mejor que vamos a tener una parte práctica, porque qué mejor que poner, valga la redundancia, en práctica todo lo que se está aprendiendo en ese momento. Es la manera como más fácil de aprender y de recordar todos estos conceptos. A Juan, conseguir un paciente. así es, pueden conseguir un paciente, un amigo, un vecino, los papás. Lo importante es que tengan una ayuda en ese momento. También vamos a brindar unos bloques donde con Juan directamente vamos a estar resolviendo todas las inquietudes que tengan. Bueno, Juan, de nuevo muchas gracias. Nos vemos el sábado y que descanses. Esperamos tener la casa llena. Así es, un Saludos Zoom para todos. lleno. Gracias por estar y hasta el sábado. Nos vemos. Chao.